Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de yoga, de este satsang, de este encuentro con la filosofía yoga, el encuentro con todo el conocimiento védico. Hablamos satsang como enseñanza sobre un tema en particular y hoy vamos a estar hablando un poquito del maestro Vyasadeva, el gran sabio que escribió los Vedas para todos nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en el ashram, en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Somos swamis de la escuela de Shankara y devotos del maestro Mahempa Hadibhavatara Giri Maharaj. El conocimiento que enseñamos en estos satsang están relacionados con la filosofía shivaísta, el Shaiva Sanatana Dharma. Les pido el favor si me ayudan a compartir el link con sus contactos y amigos mientras iniciamos el satsang, la lectura. Voy a ir cantando un pequeño kirtan mientras nos conectamos todos los que vamos a estar aquí reunidos y participen de esta invitación. Hey Shiva Shankara Namami Shankara, Hey Shiva Shankara Namami Shankara, Hey Shiva Shankara Namami Shankara, Hey Shiva Shankara Namami Shankara. Shiva Shankara Jambho, 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 Shiva Shankara Jambho. Hey Girajapati Bhavani Shankar, Hey Girajapati Bhavani Shankar, Hey Girajapati Bhavani Shankar, Hey Girajapati Bhavani Shankar. Shiva Shankara Shambho, 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 Shiva Shankara Shambho. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Shiva Shankara Shambho, 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 Shiva Shankara Shambho. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Om Mahempa Hadibhavatara Giri Maharaj Ki Jai. Om Ramalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai. Om Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Shaiva Sampradaya Ki Jai. Om Baba Yotri Vale Ki Jai. Namo Namah. Vamos a estudiar los Shiva Puranas. Cada escuela tiene textos muy valiosos. Hay muchos sampradayas, hay 5 sampradayas principales, pero hay muchos más. Sobresalen el Vishnu Sampradaya, el Ganapatya Sampradaya, el Surya Sampradaya, Shakta Sampradaya, el Shaiva Sampradaya. El Shaiva Sampradaya es el mismo Shiva Sampradaya.
A veces le dicen shaivismo, le dicen shivaísmo. Tiene varios términos, los shaivas, los shivaístas, los seguidores de Shiva. Es la visión que nosotros queremos llevar a ustedes, esa visión de nuestra escuela. Vamos a leer el texto de los Shiva Puranas que nos habla sobre Vyasadeva. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Krim 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 Klinai Saraswati Namaha. Invocamos a Rudra, ese aspecto importante dentro del shivaísmo. Invocamos a Parashiva, que es el Brahman supremo. Hacemos una invocación a Ganesha, quien nos revela los grandes misterios, nos abre las puertas del conocimiento. Y a Saraswati Devi, la diosa de la sabiduría. Hacemos la lectura y luego la leemos despacito con la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas si tienen alguna duda, alguna inquietud. Vyasadeva, como había nacido en un islote de arena en el medio del río en una luz crepuscular, fue llamado Dvaipayana, nacido en una isla. Cuando nació, Vyasadeva le rogó a Satyavati, su madre, de permitirle ir a practicar tapasya, asegurándole de que iba a aparecer en su presencia con tan solo invocarlo mentalmente. Y fue así como el niño, que luego fue conocido universalmente como Vyasadeva, dejó a su madre al nacer y se fue a hacer tapasya con su padre, Parasara, que lo crió y le transmitió todo su gran conocimiento. Parasara enseñó a Vyasadeva todo lo que él sabía y eso fue un gran océano. Algunos de los mantras védicos que recibimos a través de Parasara fueron colocados en el mandala del Rig Veda. Durante ese periodo de tapasya, Vyasadeva se transformó en el máximo sabio védico. Totalmente mesmerizada, la Satyavati volvió al reino de su padre. Los sabios y videntes preguntaron, ¿cuál es el resto de la historia de aquel grande que inmediatamente después del nacimiento se fue a hacer tapasya? Replicó Sutta Muni. En ese tapas le fueron dados todos los Vedas por Brahma. Vyasa los dividió en los 4 que conocemos. Compiló una gran información y escribió los Puranas, encapsulando toda la información en ellos. Durante ese tiempo su mente se extraviaba hacia la descendencia, mientras agitaba el arani, los 2 palos que se usan para prender el fuego, viendo a Grushtashi, una apsara, una ninfa celestial. Se llenó de luz y se excitó. Asustada, ella tomó la forma de una lora. Con la lora en su mente, él la acogió. De esto, en lugar de un fuego, un radiante bebé había nacido. Los ángeles de arriba hicieron caer lluvia de flores. El mismo Brahma bajó y obsequió al niño un asiento de juncos, una piel de venado, un cinto, un kamandalú, la parafernalia para la tapasya, de profunda concentración y contemplación. Como había nacido fruto de la belleza de ese Shuka, fue llamado Shukadev. Y dijo Sutta Muni, ustedes han sido bendecidos por escuchar la historia del sabio que ha sido un tapasvín desde el nacimiento. Shuka se volvió un discípulo de Brihaspati, el gurú de los Devas,
Vyasadeva quería celebrar la boda de su hijo, pero Shuka no quiso consentir el matrimonio. Vyasadeva escribió preciosos Puranas e hizo que Shuka los leyera a todos. Shuka se rehusó de embarrarse en el samsara. Finalmente Vyasadeva mandó a su hijo donde el rey Janaka. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Vemos muchos simbolismos, como siempre en los Puranas, nos revelan una información muy antigua, historias que pasaron hace 5.000 años, más tiempo. Y esto nos va enseñando como la importancia de saber leer los textos con una visión que podríamos decir bajo la iluminación del Sampradaya, del maestro, que nos da la percepción mucho más clara de todo este simbolismo que sale escrito aquí. Si alguien tiene alguna duda, nos puede escribir por el chat. Entonces, Vyasadeva es el gran maestro, el gran Rishi que escribió los Vedas. Había nacido en un islote de arena. El padre de él se llamaba Parasara Muni y su mamá Satyavati. Fue llamado Dvaipayana, nacido en una isla. Vemos como la importancia de ponerle los nombres a los hijos en relación con su nacimiento. Es costumbre como tener ese concepto de comunicación del hijo con la naturaleza. Ahora, en Occidente sobre todo ponemos nombres como muy como tradicionales. A veces no hay tanto trasfondo en el significado con el lugar donde se tuvo al bebé o las circunstancias astrológicas, las cosas climáticas, el lugar geográfico. Vyasadeva le rogó a Satyavati de permitirle ir a practicar tapasya. Era parte importante de la tradición védica que los hijos deberían pedirle permiso a sus padres ante cualquier decisión que quisieran tomar. Y más la decisión de Vyasadeva de hacer tapasya, era volverse un renunciante. La palabra tapasya implica hacer sacrificios, penitencias, austeridades, con un fin de purificación y también de crecimiento espiritual. Hay una orden de vida en la India que se llama el sannyasi y es el que está encargado de la vida de tapasya, de austeridad, de sacrificio. Entonces Vyasadeva le pidió el favor a la mami de que le diera permiso de practicar este tipo de austeridad, asegurándole que iba a aparecer en su presencia con tan solo invocarlo mentalmente. La madre se quería rehusar porque las madres no siempre ven con buenos ojos que los hijos se dediquen a ese tipo de austeridad y de vida espiritual. Es algo así como volverse un monje, pero desde muy pequeñito. La mayoría de madres tienen una visión de que el hijo sea un doctor, que tenga mucho éxito económico y que pueda tener éxito profesional, su familia y que desarrolle todo el potencial en este plano material, en el reino de los humanos. Pero Vyasadeva había nacido con otra tendencia. Su padre Parasara Muni era un santo, era muy importante dentro del conocimiento védico y las enseñanzas advaitas. Entonces él había nacido con esa tendencia. Podemos decir que hay niños que nacen con tendencias a tener una vida monacal, una vida más espiritual. Desde muy pequeñitos tienen la tendencia a seguir ese camino espiritual. Depende mucho también de lo que heredan sus padres, porque si los padres son de tendencia espiritual, seguramente los hijos también van a tener esa tendencia espiritual. Pero si los padres son de tendencia carnal, es posible que en sus genes se transmita ese hombre que puede ser muy exitoso en las cosas del mundo material, pero no va a tener ese gusto por las austeridades, las penitencias, los sacrificios y una vida yógica ejemplar.
Él tenía el poder de que si lo invocaban mentalmente, él aparecería. Tenía esa facultad. Entonces su mami, cada vez que lo necesitaba, él aparecía. Y varias veces lo invocó. Y fue así como el niño, que luego fue conocido universalmente como Vyasadeva, dejó a su madre y se fue a hacer tapasya con su padre. Es muy conocido Vyasadeva. Cuando ustedes estudien los Vedas van a darse cuenta de que él es el gran escritor de los Vedas y es reconocido en toda la India y en donde se practica yoga y meditación como el que nos ha enseñado este conocimiento a nivel escrito. Él fue el primero que escribió los Vedas, el sánscrito, se escribieron los Vedas. Bueno, su padre era un yogi, entonces él se fue al lado de su padre. La madre lo dejó ir, también sabía que iba con su padre se encargó de educarlo adecuadamente. Para ser un yogi se necesita una guía, para aprender a meditar se necesita una guía, para tener la posibilidad de una vida de humildad, de sencillez, de autocontrol, de disciplina, se necesita esa guía. Entonces, este tipo de enseñanzas se dan en los ashram, se dan en los lugares donde están los mismos swamis y los gurus que enseñan a los jóvenes o a los mayores que quieran tener una vida de espiritualidad, y el término es tapasya. El término tapasya es muy bonito, implica sacrificio, austeridad. Los tapaswines son los que hacen tapasya. ¿Con qué fin hacer tapasya? Preguntarán ustedes, pero ¿para qué sacrificarte tanto? ¿Para qué esos ayunos, esas vigilias? Es una forma de controlar el cuerpo, de aprender a dominar la animalidad, tener la posibilidad del dominio del ego y generar procesos de purificación que son muy valiosos en el sendero de la espiritualidad. Si tú quieres tener un trabajo en la espiritualidad, lo que pensamos en el shivaísmo es que tienes que hacer una especie de desapego de las cosas materiales, tienes que aprender a cultivar los dones y talentos y virtudes de seres humanos, y eso implica mucho autocontrol, dominar la lujuria, dominar la ira, dominar la codicia. Bueno, continuamos. Entonces su padre, Parasara, que lo crió y le transmitió todo su gran conocimiento. Parasara enseñó a Vyasadeva todo lo que él sabía, y eso fue un gran océano de conocimiento. Algunos de los mantras védicos que recibimos a través de Parasara Muni fueron colocados en el primer mandala del Rig Veda por Veda Vyasadeva. Qué bonito poder recibir toda la información. Cuando es de nuestros padres también, de nuestros abuelos, hay mucho conocimiento ancestral de transmisión de boca a oído. Y cuando hay un padre que ha tenido una vida espiritual profunda y unos grados de santidad, más el acercarse al conocimiento védico, pues era una maravilla, una gran bendición. Él aprovechó al máximo todo ese gran conocimiento que le era transmitido y reconoció el conocimiento que le dio su padre en los textos que escribió. Durante ese periodo de tapasya, Vyasadeva se transformó en el máximo sabio védico. Entonces, gracias a la tapasya y a su guru, se convirtió en sabio. La sabiduría en el término yógico no implica solamente leer, tener memoria, saberse los textos, sino es tenerlos en práctica. Es una teoría que se transmite después de una vivencia, y eso es lo que da la verdadera sabiduría. Totalmente mesmerizada, Satyavati volvió al reino de su padre. O sea que cuando Vyasadeva se alejó de su madre,
su madre regresó a donde su padre y Parasara estaba viviendo como una asceta, como un monje, en ese lugar que era como el ashram donde ellos estaban haciendo sus prácticas. Y bueno, se hizo como una ruptura un poco fuerte de la madre, pero cada vez que ella lo necesitaba, ella lo invocaba y su hijo aparecía dándole bendición. Y no era una aparición ilusoria, así imaginativa, como si fuera algo hipnótico, sino que él visitaba a su madre cuando era el momento que ella lo necesitaba. Los sabios y videntes preguntaron cuál es el resto de la historia de aquel grande que inmediatamente después del nacimiento se fue a hacer tapasya. Los sabios y videntes estaban escuchando a Sutta Muni, quienes estaban allá, ellos en la historia es que estaban en un bosque conversando sobre los Vedas, y entonces los videntes se llaman rishis, y los sabios, decimos munis también, estaban allí ellos disfrutando del conocimiento y hacían preguntas y el maestro las respondía. Épocas de gloria, todos quisiéramos en un momento dado estar en una de esos satsang que hacían los grandes maestros donde había las enseñanzas más profundas transmitidas de maestro a discípulo. Replicó Sutta Muni. Sutta Muni entonces era el gurú que estaba hablándoles a los sabios y videntes en ese bosque y enseñando el Shiva Purana. En ese tapas le fueron dados todos los Vedas por Brahma. Imagínate la importancia del tapasya, de la austeridad, del autocontrol, del dominio de la mente. Cuando tú logras ese estado ya de práctica de yoga, inmediatamente se te revela todo tipo de conocimiento. Esa revelación es muy interesante porque es a través del tapas, de la práctica del yoga, la meditación. La tapasya se relaciona mucho con la meditación, estarse quieto en una buena postura durante mucho tiempo. Para poder hacer una meditación profunda se necesita la capacidad de sacrificio. Porque si no tú dices, no, yo ya quiero salir de la meditación, quiero hacer otra cosa, me quiero mover, quiero comer, quiero hacer 1000 cosas. La tapasya enseña mucho a dominio del cuerpo y de la mente, lo que permite también, y dentro de esas técnicas enseñadas por los gurús, está la técnica de la meditación. Compiló una gran información. Fueron dados todos los Vedas por Brahma. Vyasa los dividió en los 4 que conocemos. Entonces, al principio era un solo Veda que se transmitió, abarcaba todo tipo de conocimientos en todos los campos, en la ciencia, en el arte, en la religión, en la espiritualidad, en el yoga, la meditación. Había temas también como de historia, la creación, la cosmogénesis, la creación del cosmos. Era un conocimiento muy grande. Cuando se divide en 4 Vedas, se dice que es para esta nueva era. Ya los Vedas en un principio en Satya Yuga era un solo Veda y ya para Kali Yuga se divide en 4 y Kali Yuga empieza más o menos hace unos 5000 años. Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda, Yajur Veda. Cada uno de estos Vedas habla de un tipo de conocimiento específico, pero todos estamos llamados a estudiar estos Vedas para comprender el conocimiento ancestral y la visión que tenía la cultura védica de la vida y del universo. Compiló una gran información y escribió los Puranas encapsulando toda la información en ellos. Los Puranas, el Shiva Purana, el Vishnu Purana, tenemos muchos Puranas. La palabra Purana nos habla de los pasatiempos de las deidades. Y este tipo de pasatiempos tiene un mensaje oculto muy profundo, como lo dicen aquí, encapsulando toda la información en ellos. Consiguió mucha información y lo que no escribió en los Vedas lo escribió en los Puranas. Como este Shiva Purana que estamos leyendo hoy, que es
un Purana que nos habla de los pasatiempos de Shiva. Durante ese tiempo su mente se extraviaba hacia la descendencia. Entonces Vyasadeva tenía una tendencia especial de quería ser grihastra, como quería pensar en la descendencia implica tener una familia. Entonces él, en medio de su trabajo de escribir los Vedas, tuvo ese deseo. Y se dice que mientras agitaba el arani, los dos palos que se usan para prender el fuego, viendo a Grutashi, una apsara, una ninfa celestial, se llenó de energía y se excitó. Las apsaras son como danzarinas celestiales, están relacionadas con Indra, Indradeva, Indraloka, el planeta Indra en los planos celestiales. Vyasadeva tenía la posibilidad de tener invocaciones en sus meditaciones y podía percibir esos seres de otras dimensiones, como las apsaras. Y él entonces vio a esta apsara y estaba haciendo el sacrificio de fuego, porque estaban usando eso de los arani, los palos que se usan para prender el fuego, en el Agnihotra Yajna. El Agnihotra Yajna es un sacrificio de fuego védico que hacen los brahmanas, los babas, los swamis, en agradecimiento a los devas y como una invocación a la divinidad. Y es un pujari natural que se celebra en los ritos védicos. Grutashi, que era la apsara, asustada, ella tomó la forma de una lora. Quería como escapar un poco a esa visión que tenía Vyasadeva de su deseo de descendencia, de tener descendencia con ella. Y con la lora en su mente, Vyasadeva la tomó. Dice que entonces fue como un acto de acercamiento íntimo entre los dos. De esto, en lugar de fuego, un radiante bebé había nacido. Cuando él empezó a hacer el sacrificio de fuego, tuvo el pensamiento con la apsara que estaba en los planos celestiales. Ella tomó el aspecto de la lora. Ese aspecto de la lora fue en un plano simbólico y él entonces la tomó. Y cuando se dio cuenta, el bebé había nacido en el sacrificio de fuego, ahí donde estaba el fuego, donde estaban las cenizas. Y allí nació Sukadev. Notar como el símbolo en el fuego, ¿por qué tiene tanto poder? Puede crear vida. Cómo el poder de la mente se puede conectar incluso con seres que están en otros planos celestiales. Y todo el poder que tiene la energía de Vyasadeva, en este caso, generada hacia el sacrificio de fuego, dando ese poder del nacimiento de su hijo. Bueno, entendemos que hay detrás de ello las enseñanzas sagradas del amor que hace la posibilidad de procrear hijos mágicos, hijos de luz. Sukadeva fue un hijo de luz, un hijo maravilloso que nos ha revelado a nosotros el conocimiento Advaita y también enseñó el conocimiento personalista a Sutta. De esto, en lugar de fuego, un radiante bebé había nacido. Los ángeles de arriba, los Gandharvas, hicieron caer una lluvia de flores. Todo lo que se generó en ese ritual de fuego trajo bendición del universo. Esa lluvia de flores es como la lluvia de la bendición de los devas, de los Gandharvas. Cuando nace un ser de luz que viene a ayudar a la humanidad, que viene a dar bendiciones, algo maravilloso. En esta época también pueden nacer seres de luz. Has de tener tu energía concentrada, también el deseo de tener una familia y hacer todo el trabajo para poder llegar a tener un hogar y poder tener hijos de luz. El mismo Brahma bajó y obsequió al niño un asiento de juncos llamado Darbhasana, una piel de venado llamado Krishnayina, un cinto llamado Kamandalu, la parafernalia para la tapasya,
profunda concentración y contemplación de la divinidad. Entonces el señor Brahma estaba muy complacido con el nacimiento de Suka, este hijo nacido de Vyasadeva. Y desde un principio entonces le dio la bendición. Cuando dice Brahma bajó, significa la bendición de los dioses, de las divinidades. Había nacido un niño de luz y le hizo ese regalo, ese atuendo especial, pues tiene un gran significado. El asiento de juncos implica un mat para que haga meditación, tranquilo, suave. La piel de venado implica el dominio sobre la mente. La mente es como un venado, inquieta, los sentidos, los deseos están allí. Cuando le dice te regalo una piel de venado implica el venado ya está muerto, es decir, te enseño, te regalo a poder tener tu mente controlada, tus sentidos controlados. Y cuando le regala el kamandalú, que es la olla donde hacen como las ofrendas, las personas, es como una jarra, la jarra sagrada que utilizan los sadhus y los babas. Es el símbolo de la renunciación y es una ollita en que ellos cuando están en sus lugares, las personas les dan allí el alimento. Es la ollita que se usa para llevar el agua o para llevar el alimento, pero la usan especialmente los renunciantes. Por eso dicen que era la parafernalia para la tapacia. La tapacia es muy importante, siempre se ha enseñado para los seres de luz. Si buscamos solo el placer y la rumba, nos desviamos a un mundo de mucha superficialidad. Si hacemos tapacia, es decir, la vida del yogi, de austeridad, de sacrificio, de autocontrol, de penitencia, eso ayuda a que puedas dominar tu mente y puedas tener la capacidad, como en este caso de Vyasadeva, de a través de su invocación poder lograr ese hijo de luz. Un hijo de luz es un proyecto, un hijo de luz es el desarrollo de una actividad. Un hijo de luz en este caso para Vyasadeva era la posibilidad de transmitir el conocimiento espiritual a través de su devoto que iba a ser su hijo a las nuevas generaciones. Como había nacido fruto de la belleza de Shuka, fue llamado Shuka. O sea, cuando Vyasadeva vio a la Apsara, que era muy hermosa, Grutashi tomó la forma de Shuka, como un loro, dicen, bello. Y en ese momento entonces, así fue llamado Shuka, este hijo hermoso de luz. Dijo luego Sutta Muni, ustedes han sido bendecidos por escuchar la historia del sabio que ha sido un tapaswin desde el nacimiento. Siempre hay el deseo de contar historias sobre grandes sabios, sobre grandes santos, y el conocer este tipo de historias nos da como una esperanza. Oye, yo puedo tener un hijo de luz, yo puedo lograr alcanzar un nivel elevado para recibir información valiosa y poder de esa manera cumplir una misión de tener sabiduría, por ejemplo. Shuka se volvió un discípulo de Brihaspati, el gurú de los devas. Los devas tienen un rey, se llama Indra. Tienen un tesorero, Kubera. Tienen el general en jefe del ejército de los devas, Kartikeya. Y tienen su médico y tienen también entonces su gurú. Gurú es Brihaspati. Entonces el Shuka empezó a buscar ese conocimiento superior y apareció el gurú. Él como tenía la bendición de Brahma, hacía tapasya. Entonces recibió el conocimiento supremo del gurú de los devas, que luego él nos lo transmite a todos nosotros. Vyasa quería celebrar la boda de su hijo Shuka. Shuka no quiso consentir al matrimonio. Vyasadeva, como aunque él le gustaba la austeridad y todo, sin embargo él tuvo como su encuentro íntimo con su Shakti, con esta Apsara, y pensaba que su hijo también debería tener ese tipo de experiencia para tener seres de luz, traer seres de luz. Shuka no quería, él era más de
de la mente, de la percepción de que era bueno el sacrificio, la austeridad, tener una vida más bien de castidad. Vyasa escribió preciosos Puranas e hizo que Shuka los leyera a todos. Bueno, Vyasadeva era un gran escritor, tenía la bendición, la revelación, y le fue enseñando todo lo que él sabía también a Shuka, especialmente los Puranas. Bueno, los Vedas también, todo se lo enseñó. Shuka se rehusó de embarrarse en el samsara. ¿Qué es el samsara? El ciclo de nacer y morir, la vejez, la enfermedad, la muerte. Él decía que el hecho de tomar una vida de grihastra implicaba tener que cumplir con los deberes de pareja, con sus hijos, y él no quería enredarse en el samsara. Él pensaba que eso era una forma de estar enredado en este plano material. No todo el mundo nace para ser padre. Hay algunos que sí vienen a traer seres de luz. Hay otros que siguen la vida monacal de castidad, buscando otro tipo de proyectos en su vida, como puede ser enseñar dentro de la vida sacerdotal a los demás o alcanzar estados elevados de conciencia. Finalmente Vyasadeva mandó a su hijo donde el rey Janaka. Om Namah Shivaya. El rey Janaka, un gran rey, y allá fue él a ver las cosas del mundo. Shukadeva es un gran ejemplo para todos nosotros, hijo de un gran sabio que recibió las bendiciones de los devas y que desde muy joven hizo la vida de tapasya, de meditación y de yoga, buscando el crecimiento espiritual. Al final de la vida de él se dice que fue un gran guru y nos reveló a todos este gran conocimiento de los Shiva Puranas, que luego él se los transmitió a Sutadeva. Shukadeva se lo transmitió a Sutadeva, quien después fue el que sale como el guru enseñando este conocimiento especial dentro de los Puranas. Vemos la grandiosidad de los Vedas, la importancia del conocimiento y que el conocimiento está allí, asequible a todos. Si tú deseas tener este conocimiento, acércate a los devotos, busca en las bibliotecas los libros, acércate de pronto a un maestro espiritual, genuino, iluminado, para que te pueda hacer descifrar estos grandes misterios y te enseñe el camino a seguir de la tapasya, que es un camino de austeridad, de purificación, es un camino maravilloso, brinda gran felicidad y hace que tú logres los frutos más elevados para ti y bendiciones para todos los que te rodean. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, vamos a revisar. Bueno, sí. Om Namah Shivaya, Guruji. Jai Mahadev. Maestro, se dice que el señor Ganesha era el escriba de Vyasadeva. ¿Cómo es esto? Brahma revela los Vedas a Vyasa y luego él le pide a Ganesha que los escriba. Sí, es un pasatiempo muy hermoso. Ganesha es el sabio importante, hijo de Shiva y de Parvati. El señor Ganesha le dijo a Vyasadeva que si quería él le ayudaba con mucho gusto, porque Vyasadeva tenía una labor muy ardua, los Vedas eran muy extensos,
Sobre todo el primer Veda que había en la época de Satya Yuga, era un Veda que abarcaba todas las ciencias, todo el conocimiento del universo, y tenía él que recopilarlo, y entonces el señor Vyasadeva le dijo al señor Ganesha: está bien, acepto tu ayuda. El señor Ganesha también quería ver más sobre los Vedas, entonces él aprovechó, al ser el escriba, estaba él allí disfrutando de los Vedas, la gran sabiduría. No solo de pan vive el hombre, también de la sabiduría. Y la sabiduría es un gran alimento para la mente, para nosotros. Cuando tú lees algo que te brinda una respuesta en tu vida, eso te da plenitud. En los momentos en que Vyasadeva descansaba y no le seguía dictando a Ganesh los textos, el señor Ganesha, en medio de todas sus reflexiones y meditaciones, empezó a escribir también textos que luego fueron revelados a sus discípulos, a los Ganapatias, seguidores de Ganesh. Textos muy profundos sobre las enseñanzas que él nos transmite. Y como somos de la escuela Advaita, pues siempre está hablando en favor del señor Shiva, la divinidad suprema, y siempre nos enseña sobre que todo es Brahman, que tú puedes lograr el conocimiento del Brahman, la realización del Brahman, si sigues las prácticas de yoga y de meditación. Bueno, amigos, nos agradó mucho compartir con ustedes este satsang. Agradecemos a todos los devotos que han ayudado a compartir el link, a todos los que estamos aquí en el ashram y los que están en otras ciudades, en otros países. Om Mahem Pahadi Baba Taragi Maharaj ki Jai. Om Baba Jyoti Bale ki Jai. Om Giri Sampraya ki Jai. Om Chaiva Parampara ki Jai. Namo Namaha. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Namaha.